Hola estimados racionalistas, con este vídeo os quiero presentar mi último libro, Sobrevivir al apocalipsis zombie, cuando pensar se convierte en un peligro, en el cual abordo el proceso de idiotización y desvalorización moral al que se viene sometiendo la sociedad durante décadas y que se ha acentuado en los últimos años, tal y como podréis observar a vuestro alrededor quienes aún no habéis sucumbido a tan poderoso virus social. Antes que nada, debo presentarme, para quienes no me conozcan. Mi nombre es Federico Villamil y soy oficial en la Reserva del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada. Además de mi formación militar, soy licenciado en Dirección de Empresas, grado social y obtuve 3 posgrados de máster en Gestión Integrada, Gestión de Riesgos Laborales y Gestión de Recursos Humanos. Además, soy autor de otros 4 libros. Durante mis años de servicio me dediqué, además de al análisis de inteligencia, al estudio de las formas de guerra no convencionales, las amenazas nuclear, biológica y química, los conflictos asimétricos, las guerras híbrida y de quinta generación, con especial interés en los aspectos económicos y sociológicos de dichas amenazas y su uso geoestratégico, y muy especialmente las técnicas de manipulación y desinformación y su conexión con la psicología de la autoridad para obtener el favor de la opinión pública o desmoralizarla según les convenga. Toda esta experiencia estaba enfocada a la visión convencional de los conflictos como juego de intereses entre países hasta que el surgimiento de la pandemia y la gestión de la misma por parte de los organismos internacionales y las naciones me hizo entender algo que otros ya habían descubierto mucho antes que yo: el globalismo y su amenaza para la libertad individual de las personas, hasta el punto de llegar a destruir la conciencia, aquello que nos otorga nuestro carácter de seres humanos. El nombre del libro surge de un pretendido artículo satírico que escribí hace 6 años al respecto de una pregunta de un diputado en el Congreso sobre si existían protocolos de actuación ante una posible apocalipsis zombie. Una pregunta absurda y siquiera original, ya que había sido planteada en otros países y que me sirvió de excusa para plantear 2 cuestiones que al paso del tiempo pareciera haberse convertido en proféticas: la falta de preparación para cualquier tipo de amenaza biológica y la idiotización social. Esto último en un tono irónico y sobreactuado que la realidad ha dejado incluso corto con el paso del tiempo. El libro se articula en 4 partes diferenciadas, además de un prefacio, una introducción, un epílogo y un decálogo. El cuerpo principal lo componen las 4 partes del libro: el enemigo interior, que introduce el conocimiento básico de nuestro cerebro y las vulnerabilidades que otros usan como puertas traseras de acceso al mismo para manipular nuestra conducta y percepción; el enemigo exterior, que trata de analizar esas amenazas externas que mediante técnicas de manipulación realizan un ataque cognitivo con el afán de controlar nuestra mente; el apocalipsis zombie, que busca describir las técnicas empleadas para someter y destruir la conciencia y el espíritu crítico de las personas; y finalmente, sobrevivir al apocalipsis zombie, donde se articulan algunas de las medidas que podemos adoptar para evitar ser manipulados y caer en la mente colmena que pretenden imponernos. La introducción del libro aborda los conceptos del enemigo interior y el enemigo exterior, que dan nombre a las 2 primeras partes del libro, y su interrelación y necesidad de conocer bajo los principios ya expuestos por el gran estratega Sun Tzu hace milenios. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en 1000 batallas. En la primera parte del libro, el enemigo interior, se aborda en 4 capítulos conceptos básicos necesarios para entender cómo se genera el proceso cognitivo, sus vulnerabilidades, limitaciones e influencias externas. En la introducción se describe las diferentes estructuras del cerebro: el cerebro reptiliano, el sistema límbico, donde anidan nuestras creencias y emociones, y el neocórtex cerebral, encargado del razonamiento. Esto es fundamental para entender cómo se realiza el ataque cognitivo y qué fines persigue. El primer capítulo trata sobre la inteligencia y el razonamiento, intentando describir de forma bastante sintética los aspectos fundamentales del proceso cognitivo y su posible desarrollo. El capítulo finaliza con la introducción del concepto de la pirámide cognitiva,
como instrumento para entender la diferencia entre la información y la generación del conocimiento y su explotación hasta lograr el máximo partido de la misma a través de la visión. El segundo capítulo de la primera parte aborda cuáles son los factores que aumentan o disminuyen la potencial vulnerabilidad ante el ataque cognitivo externo. Muchas, si no la mayoría, tienen un margen de modificación potencial, positiva o negativa, tanto por parte de la propia persona como de la sociedad, especialmente a través de la educación en las primeras etapas de la vida. El tercer capítulo se centra en la forma en que percibimos la realidad y cómo, en muchos casos, diversos factores distorsionan esa realidad, favoreciendo el desarrollo de un sistema de creencias erróneo que condiciona el correcto proceso cognitivo. Ello es aprovechado por quienes buscan condicionar nuestro pensamiento en su favor, buscando fomentar esa distorsión de la realidad a través del ataque cognitivo. Finalmente, el último capítulo de la primera parte pone el foco en nuestro carácter de animales sociales, nuestra necesidad de aceptación, cómo ello influye y condiciona la forma de pensar y actuar de las personas, y cómo ello crea una vulnerabilidad fácilmente explotable por quienes buscan controlarnos y destruir la voluntad de las personas como individuos para someterlas al mal llamado interés común o mente colmena. La segunda parte del libro, El enemigo exterior, aborda en 5 capítulos las diversas formas que adopta la amenaza exterior que pretende influir y destruir nuestra capacidad de pensamiento crítico. La introducción a esta parte la he titulado Un mundo en manos de psicópatas, enfatizando una realidad que parece pasar desapercibida a buena parte de la sociedad, ya absolutamente infantilizada, tal que buena parte de quienes nos gobiernan y en quienes confían su vida por comodidad son psicópatas y ambiciosos, cuya falta de empatía y moralidad les permite llegar con facilidad a los puestos de poder. Entender eso es fundamental para asumir y entender la realidad que la mayoría no quiere ver. El primer capítulo está dedicado al globalismo como concepto y diversos aspectos que lo definen y le dan contenido. Especialmente relevante es el contenido de la entrevista del exagente de la KGB Yuri Bezmenov en 1984, en el que describe el necesario proceso de desmoralización social que se requiere para tomar el control de una nación y que calca la realidad que vivimos desde décadas y permite entender toda la serie de acontecimientos que se vienen sucediendo. El segundo capítulo aborda el papel de la autoridad como instrumento de control en base, en gran medida, a la propia necesidad de los individuos de ser dirigidos y controlados para descargar su propia responsabilidad y necesidad de tomar decisiones. Para ello, además se exponen algunos ejemplos muy ilustrativos de cómo opera tal efecto de influencia del poder sobre la conducta de las personas. El tercer capítulo se reserva para las modernas técnicas de control social, que muestran la capacidad de influencia que el desarrollo de la sociología y la psicología, al amparo de las modernas técnicas de manipulación y las tecnologías de la información y la comunicación, permiten implementar sobre la sociedad. Una capacidad jamás siquiera soñada en otras épocas pretéritas y que facilita enormemente el proceso de ataque cognitivo y control social. El cuarto capítulo de esta segunda parte está dedicada a la ideología del pensamiento débil y la cultura progre, que se ha ido imponiendo a la sociedad a través de la denominada ventana de Overton, así como a sus objetivos y efectos en la sociedad. Especialmente reseñable es el uso de la educación de los niños como instrumento de adoctrinamiento e implantación de un esquema de creencias que permita a los manipuladores poder influir en sus conductas a través de la programación neurolingüística. El último capítulo de esta segunda parte se centra en el concepto de la felicidad y cómo se ha usado y malinterpretado con el fin de servir como instrumento de control social. A través de una visión hedonista de la felicidad, entendida como mero placer y por tanto aludiendo a las más básicas emociones, se busca que el cerebro límbico tome el control imponiéndose al proceso racional del neocórtex cerebral y favoreciendo además conductas irracionales o desmoralizantes que destruyan los valores y principios, así como la cultura del mérito y el esfuerzo.
La tercera parte del libro está dedicada al apocalipsis zombie, entendido como la descripción de la realidad de los acontecimientos que se vienen sucediendo y su objetivo y finalidad dentro del proceso de destrucción del individuo y su capacidad cognitiva. La introducción se titula Los cuatro jinetes del Apocalipsis, evocando a dicha figura descrita en el Apocalipsis de San Juan y que se materializa en cuatro jinetes representando cada uno una calamidad: la enfermedad, la guerra, el hambre y el caos. El primer capítulo pretende hacer una descripción de la actual realidad social materializada en el hecho de que una buena parte de la sociedad ha perdido ya toda su capacidad de raciocinio y pensamiento crítico, siendo ya incapaz de tomar decisiones propias ni tener opinión personal, habiendo sido ya absorbido por la mente colmena. También se destaca el profundo efecto pernicioso que tiene el hecho de que personas con semejante perfil estén ya en muchos casos a los mandos del poder. El segundo capítulo aborda el tema del cambio climático como instrumento de terror social y excusa para favorecer el empobrecimiento generalizado de la sociedad que permita arrastrar a grandes capas de la misma hacia la base de la pirámide de Maslow. Además, se abordan otros temas accesorios como el control de bienes fundamentales como son la energía, el agua o los alimentos por parte de las élites en su beneficio y uso como instrumento de control social. El tercer capítulo trata el uso de la salud y el miedo a las enfermedades que están propagando como instrumento para justificar una posible dictadura sanitaria global que soslaye el poder de las naciones y su voluntad democrática, imponiendo la voluntad de un organismo internacional controlada por sus financiadores, muchos de los cuales son privados y están conectados con las élites globalistas. El cuarto capítulo de la tercera parte se centra en las políticas mal llamadas progres, su origen, su desarrollo y evolución, así como sus fines. Estas políticas son fundamentales para la consecución de diversos objetivos que se ha marcado el globalismo en su afán de controlar la sociedad, y sus efectos están interrelacionados mutuamente, de forma que a veces es difícil distinguirlos. Especialmente relevante es su uso como instrumento de desmoralización progresiva y destrucción de los valores tradicionales, a través de la ventana de Overton, haciendo que la sociedad vaya aceptando progresivamente conductas cada vez más degradantes. El quinto capítulo se reserva al terrorismo informativo y sus diferentes instrumentos, en su mayoría bajo férreo control de quienes los usan para fomentar el engaño y la manipulación social. Especialmente relevante es la importancia que ha adquirido la posverdad como estrategia de comunicación, sustituyendo a la verdadera información, y cómo esto ha sido asumido con total naturalidad por parte de la sociedad. Finalmente, esta tercera parte acaba con la descripción de la cultura del odio, entendido como el proceso de señalamiento y criminalización de todo aquel que discrepe de las políticas ideológicas que pretenden imponer a la sociedad. El odio es un sentimiento irracional y, por tanto, cuando se implanta en el individuo, impide el desarrollo del proceso cognitivo racional. De esta forma, los fanáticos disponen de un poderoso instrumento que perpetúe y justifique sus actos, por ilógicos que sean. La cuarta parte del libro, Sobrevivir al apocalipsis zombie, desarrolla toda una serie de instrumentos que permitan al librepensador seguir manteniendo su independencia y acrecentar su crecimiento personal y emocional como vacuna contra el virus de la estupidez social que se contagia a la sociedad. Su introducción aborda la diferencia entre la ideología, entendida como instrumento destructor de la capacidad del pensamiento, y el idealismo, no entendido como idealidad, sino como capacidad de generar y desarrollar ideas propias con independencia de la influencia social. Dentro de esta parte, el primer capítulo se centra en la necesidad de ser capaces de mantener la autonomía como individuos frente a la sociedad, y el equilibrio entre la dependencia social y la imposibilidad de vivir ajenos a la misma. Especialmente importante es el concepto del librepensador, que también desarrolló Nietzsche en sus libros, y que muestra ese necesario equilibrio entre el yo y los demás. El segundo capítulo se centra en el conocimiento y su importancia a la hora de permitirnos desarrollar nuestra autonomía cognitiva y capacidad de impedir ser manipulados por otros.
Para ello es muy importante evitar ser contaminado por creencias y opiniones y ser capaces de encontrar la forma de acceder al verdadero conocimiento, evitando atajos que distorsionen el mismo y vayan degradando su utilidad a medida que se usa para adquirir nuevos conocimientos. El tercer capítulo aborda la importancia que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo personal y en la capacidad para evitar la manipulación mediática, siendo capaces de controlar las emociones y autoconocernos y conocer a los demás, siendo así capaces de aprovechar dicho conocimiento en nuestro beneficio y el de otros. Es probablemente uno de los capítulos más importantes del libro y decisivo para lograr encontrar el camino hacia la autoestima y la independencia personal. El cuarto capítulo versa sobre la razón y la lógica, que son los puntales sobre los que se debe forjar los fundamentos del proceso cognitivo, la capacidad de juicio crítico y la creatividad. Especialmente relevante es entender la importancia que tienen las matemáticas y las técnicas de pensamiento lateral y los heurísticos como instrumentos que facilitan la toma de decisiones racionales rápidas y efectivas, sabiendo reservar las capacidades de pensamiento profundo para aquellas ocasiones que lo precisan. El último capítulo de la cuarta parte tiene como título Combatir la estupidez y trata sobre los instrumentos que nos permiten tratar con aquellos que hayan perdido toda su capacidad de juicio crítico y cómo evitar que nos afecte su ignorancia y estupidez. Finalmente, se presenta un decálogo del librepensador, que sirva como instrumento que guíe su camino hacia la verdad y el entendimiento, evitando ser condicionado por la sociedad y quienes buscan nuestro condicionamiento social. Este es pues el contenido que se desarrolla en el libro y que confío sea del interés, utilidad y agrado del lector. El libro está a la venta en Amazon por ser de autoedición, evitando depender de la mafia editorial. Quien quiera contactar para mostrarme sus inquietudes, opiniones o dudas, lo puede hacer en el correo electrónico que se muestra. Si el libro les ha gustado y creen que es de utilidad para otros, no duden en recomendarlo y, por supuesto, su autor agradecerá cualquier comentario que hagan en la página de Amazon donde está a la venta. En mi página web 3 tardes de economía seguiré subiendo contenido interesante sobre este tema. Un saludo a todos y gracias por su atención.